Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, a todes. Es una gran alegría dar comienzo a lo que es el anteúltimo vivo de nuestra querida asociación Pablo Besón. Hoy hemos decidido juntarnos para presentarles al valiosísimo equipo de abogados de la asociación, que está integrado por Sandra González, Matías González, el doctor Martín Nieto también, Ana Mancilla y Diego Ortiz, que no, por razones laborales no ha podido estar con nosotros. La idea es no hacer ningún tipo de transmisión que tenga que ver con lo académico, sino más vale que cada uno de los integrantes de este valioso equipo cuente la vasta experiencia en la asociación, cómo llegó, por qué llegó, qué significa la asociación y un poco de qué se trata la tarea. Nuestra idea es convocar en primer lugar a nuestra querida Sandra González, por la dilatada experiencia que tiene en la asociación, por lo que significó para la asociación en su momento su presencia. Bueno, todo esto que ella nos va a ir contando, Sandra, tenés la palabra y tenés el tiempo que necesites, ¿sí? Bueno, hola, gracias Jorge por tu presentación. Bueno, estoy acá compartiendo con el equipo, un gran equipo de profesionales y de personas a las cuales quiero y comparto mucho y son mis amistades, varios de ellos. Bueno, sí, mira, cuando me convocaron para esta actividad, yo pensaba, es más, esto hace 10 minutos, me puse a pensar, digo, ¿cuándo fue que yo llegué a la asociación? Y pasó el tiempo tan rápido que inclusive pensé, digo, bueno, hace 3 años, 4 años que estoy, y después cuando empecé a rememorar, en realidad ya hace más de 7 años que estoy en la asociación. Voy a contar cómo llegué a la asociación. Yo estaba haciendo un curso de un posgrado en el Colegio Público de Abogados, porque empezó a interesarme la temática de violencia familiar. Esto es más o menos en el año 2013, y cuando comencé a cursar me interesaba tanto el tema que, bueno, como hacíamos cuando uno iba a la carrera universitaria, empezar a buscar información, empezar a buscar libros sobre el tema. Y me encontré con una gran sorpresa, porque cuando fui a la librería que iba siempre, ahí por la calle Lavalle, que hay varias librerías sobre temas jurídicos, me encontré con que no había libros sobre violencia ni de género, mucho menos de género, porque en ese tiempo todavía no, era muy reciente la ley, ni siquiera de violencia familiar. Lo único que había sobre violencia era libros que estaban escritos por psicólogos, pero no por abogados o abogadas. Y un día en el curso nos dijo la profesora que iba a venir a hablarnos un abogado que había escrito un libro sobre violencia familiar. Imagínate, yo súper contenta, dije, bueno, ahí es cuando lo conocí a Diego Ortiz. Y bueno, la verdad que fue el primer libro que encontré que hable específicamente de cómo es el abordaje en la temática de violencia familiar y de género. La verdad para mí en ese momento fue un antes y un después. Y después seguí en contacto con Diego Ortiz a través de correos electrónicos cuando él iba a publicar su segundo libro, y como yo le explicaba que estaba muy interesada en la temática, él me dijo, mira, voy a dar una charla en este lugar, que es en la Asociación Pablo Besón, y me invitó. Y la verdad que cuando llegué me encontré con un mundo totalmente diferente. Yo hasta ese momento, si bien todavía no me dedicaba especialmente como abogada especialista en violencia, sino, bueno, tomaba casos y lo hacía en forma particular, individual,
pero no trabajaba en equipo. Cuando yo llegué a la Asociación Pablo Besón, bueno, ahí vi cómo trabajaban, cómo era el abordaje, cómo estaba conformada la asociación, que realmente es un equipo. Y la verdad para mí, en cuanto a lo laboral, a lo profesional y a lo personal, fue un antes y un después. Porque es un cambio totalmente, primero porque es un lugar donde tienen muchísima experiencia, tenían más de 25 años de experiencia en la temática de violencia, contaban con un equipo que yo hasta ahí para mí era totalmente desconocido, si bien uno dice, bueno, que las personas atraviesan situaciones de violencia, obviamente que deben hacer un trabajo, una terapia para estar más sólidas y poder atravesar ese periodo de violencia, pero nunca había trabajado en equipo. Y fue fundamental, fue un cambio totalmente, una experiencia para mí, el poder compartir con colegas y compañeras, psicólogas, trabajadoras sociales, cómo se hace realmente el abordaje íntegro. Y después, en el camino y en el recorrer, siempre digo, porque a mí me pasa cuando me encuentro y notamos la diferencia que hay, hasta nos cambia el lenguaje, ¿sí? El lenguaje que uno, y la forma y la postura que tenemos por lo general los abogados. Yo lo veo desde afuera cuando otros colegas tienen casos sobre la temática de violencia, ¿no? Cómo lo trabajan, cómo lo tratan. La diferencia que hay cuando uno tiene esta estructura, esta formación de trabajar en equipo, con gente especializada, porque eso además quiero destacar, que en la Asociación Pablo Besón, la mayoría, puedo decir el 100% de los colegas y las compañeras que trabajan allí, distintas ramas profesionales, son todos especialistas en la temática de violencia familiar y de género. Es totalmente, te decía, la diferencia abismal entre los que trabajan en forma individual a los que trabajamos en equipo, y me pasó en muchas oportunidades. Inclusive porque también para nosotros, que siempre lo decimos, y bueno, mis colegas que están acá y compañeros y amigos, es muy difícil para el profesional. Inclusive me acuerdo que en ese posgrado, te estoy diciendo hace más o menos 7, 8 años que lo hice, me acuerdo que la profesora, el consejo que nos dio cuando terminábamos el curso, es que si vamos a dedicarnos a la temática de violencia, era mejor no hacerlo solas ni solos, porque por lo general los abogados, viste, que tienen su estudio, que trabajan solos, o trabajan con... Entonces decía, es mejor. Y yo me quedé también con esa cosa, ¿no? De por qué es mejor. Y después, obviamente, lo aprendí y lo entendí. Primero por una cuestión de seguridad personal, ¿no? Porque sabemos que a veces las reacciones que pueden tener los individuos que ejercen violencia hacia quienes son los profesionales que acompañan a la víctima, puede ser, o sea, un momento muy difícil, muy complicado. Y después, lo segundo, y mucho más importante, porque hay una especie de desgaste también para quienes abordan estas temáticas si lo hacen en forma individual o a solas. En cambio, cuando lo compartís en equipo, cuando trabajás con equipo, es otra la manera, también te ayuda a vos. A mí me pasó muchísimas veces el poder charlarlo cuando tenía dudas, recibir las orientaciones de mis otros colegas y de mis compañeras y compañeros, especialmente de las compañeras psicólogas que hay, que son excelentes en la asociación. Así que para mí fue fundamental. Si tengo que destacar algo de la asociación, aparte de todo lo demás, quiero decir que para mí hizo, vuelvo a repetir, un antes y un después en mi carrera, en dedicarme a la temática de violencia. Me abrió un amplio panorama, me enseñó a trabajar en equipo. Y hoy, si tuviera que trabajar sola, no lo haría, y menos en la temática de violencia, porque es muy reconfortante y es muy importante el acompañamiento de compañeros con experiencia y excelentes profesionales. Estás sin audio, Jorge. Una cosa que yo agregaría a esta descripción que hiciste,
es que me parece que necesitamos reconocer, sobre todo porque yo tuve la suerte de estar en la asociación en el momento en que vos comenzabas también, y ahí hubo una cuestión importantísima. A mí me da la sensación de que vos encontraste lo que estabas buscando, no es que la asociación de pronto te enseñó algo en particular, porque la adaptación, el trabajo en equipo, me acuerdo incluso de la primera reunión, ¿no? Nosotros en la asociación habíamos tenido eh, habíamos tenido asesores legales, abogados en distintas funciones, incluso que trabajaban con las consultas que nosotros podíamos hacerle, pero lo que se inauguró con vos fue esta cuestión del abogado inserto en el equipo, ¿no? Que es que vos inaugurás esa escuela o tu presencia inaugura esta escuela y a partir de ahí el resto de tus colegas han seguido felizmente en la misma línea. Esto ha sido revolucionario y además le da efectivamente otra impronta a la intervención. Bueno, no sé qué piensan el resto de los colegas tuyos, a ver cuál fue la experiencia de cada uno, quién quiere contar un poquito, primero quién es, cuántas está en la asociación, qué hace y qué le parece esto de que cuenta Sandra, si quieren contar algo de la forma en que intervienen. Ya saben, no estamos esperando nada conceptual, sino experiencias de vida y experiencias de trabajo. Yo por ahí miro para el costado porque miro la pantalla. Continúo yo, si te parece, Jorge. Dale, dale. Bueno, gracias, Jorge, por la presentación. A mí me pasó algo similar a lo que cuenta Sandra. Yo hace 5 años que me recibí y los primeros años de que me recibí, los primeros 2 años de recibido, trabajaba en forma particular litigando. Conozco a Sandra yo de la facultad y me comenta que ella estaba trabajando en una asociación a la cual voy a visitar y ahí veo el trabajo interdisciplinario que no conocía, porque yo en los 2 años que yo estuve trabajaba netamente solo, yendo a los juzgados, viniendo, armando contestaciones, y al llegar a la asociación y encontrarme con distintos profesionales de distintas ramas, pero todos con un objetivo común, que es la asistencia y la prevención de la violencia, para mí fue genial porque en este tema en sí no puede trabajarse solo. El psicólogo no puede trabajar solo. El trabajador social no puede trabajar solo. El abogado no puede trabajar solo porque los expedientes tienen que ver con la dinámica familiar y cómo se fue dando los vínculos familiares. Y respecto de los vínculos y dinámica familiar, el abogado desconoce circunstancias psicológicas, ambientales, propias del trabajo. Y al trabajar en la asociación y tener la mirada de bastantes colegas, abrió bastante a mí las oportunidades de poder desarrollar una presentación en un expediente de protección contra la violencia familiar, un pedido de revinculación de niños que por ahí no ven a los padres, la defensa de mujeres que sufrieron violencia, y el acompañamiento y el asesoramiento a las víctimas de violencia y niños que han sido abusados sexualmente. Sin compañeros, sin profesionales que tengan los mismos objetivos, es imposible poder abordarlo y es imposible poder trabajarlo. Eso a mí me cambió bastante el panorama a nivel laboral, por así decirlo, y a nivel de presentar en el juzgado distintos tipos de presentaciones. Decía esto porque Sandra comentaba también que a ella misma también le pasó que trabajaba sola y después se encontró con un equipo. Y el trabajo en equipo también es sumamente importante. Yo actualmente me dedico a litigar
cuestiones de familia, cuestiones de violencia, y en la asociación mayormente trabajo con hombres. Sandra y Ana también trabajan con mujeres, pero mayormente estoy trabajando con hombres, pero desde el compromiso del hombre en que el trabajo sea interdisciplinario, porque no podría presentarme en un expediente con el solo decirle al juez niego, 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 cuando hay los juzgados también con su equipo interdisciplinario que evalúan a las personas y forman un rasgo psicológico de la persona. Por lo cual, en el expediente nos das la pauta sobre qué puedo trabajar yo con un hombre, si no puedes manejar la ira y el enojo. Necesito un psicólogo que lo pueda trabajar, o necesito un grupo que trabaje esas cuestiones para que pueda de alguna forma deconstruirse y componer el vínculo familiar. Por lo cual yo, con el trabajo interdisciplinario, estoy sumamente contento, y la verdad que tendría que seguir creciendo para que pueda de alguna forma mejorar la problemática de la violencia. Y además porque la asistencia que brindamos es netamente integral. No es que solamente abordamos o asistimos a la mujer que ejerce violencia, porque detrás de la mujer que sufre violencia, detrás de la mujer que sufre violencia hay un hombre que lo ejerce, y hay unos chicos que son víctimas y testigos de esa violencia, por lo cual la asistencia es netamente integral y dentro de un campo de distintas disciplinas en conjunto. Nada más, quería comentar eso. Gracias, Martín. Mira, te escuchaba y iba a decir una cosa. Primero, vos traes algo que es impecable, que es la cuestión de la interdisciplina, que ya la subrayó Sandra, en el sentido de la frase será trillada, pero la decimos siempre porque me parece que radiografía de alguna manera, que es esta cuestión de que no hay ninguna disciplina que tenga el saber total sobre las violencias. Y es desde ahí desde donde se necesita este tipo de intervención. Lo único que te iba a corregir graciosamente es que vos decís que vos trabajás en la problemática de hombres. Eso es lo que vos, eso es lo que vos pretendés. Después no. Es dentro de todo. Estoy en las supervisiones también de casos de mujeres. No. Claro, en realidad. No, estoy en todo, pero. Ustedes están dedicados a algunas áreas específicas que nosotros no respetamos. A nosotros nos ha cambiado muchísimo este tipo de interacción. Nos ha cambiado, pero mucho, porque en este acompañamiento integral que hace la asociación, a nosotros, digo a los psicólogos, y supongo que a los trabajadores, a las trabajadoras sociales también, creo que en general a todos los integrantes. A todos los profesionales. Nos ha cambiado muchísimo porque además ustedes no actúan solamente, no intervienen desde las consecuencias, sino que en muchísimas situaciones nos ayudan en el plano de la prevención y en el plano del acompañamiento, que es fundamental y que son cosas a las que no estábamos acostumbrados. Bueno, no sé si alguno de los dos que quedan ahí dando vuelta nos quieren contar algo de su experiencia. Matías, Ana. Buenas tardes, gracias Jorge. Bueno, la particularidad de mi caso, y a diferencia de los compañeros acá, de Sandra y Martín, es que yo inicié mi carrera, o sea, en la asociación Pablo Besón, inicié mi carrera profesional en la asociación, pero antes de eso ya era parte del equipo. Fui invitada por Malena, fui guiada por Sandra y fui abrigada por el equipo, básicamente. Lo que pude encontrar en la asociación fue esa calidez humana que yo creo que es muy difícil de encontrar, la solidaridad, el trabajo en equipo, el compañerismo. La verdad es que es un espacio siempre innovador, porque uno se reinventa todos los días frente a las situaciones de violencia. Yo, la verdad, estoy muy agradecida por el espacio, por el equipo, por el compañerismo que hay. Y nada, esto de siempre con ganas de acompañar, siempre con ganas de aprender, siempre con ganas de entrar en aquellas áreas que tiene la asociación, en indagar un poco más, en interactuar con los compañeros y las compañeras
para buscar alternativas conjuntas. La verdad que la experiencia en Pablo Besón es muy rica, porque justamente eso, se encuentra esa calidez humana. Y pensándolo ahora que los compañeros comentaban, esto de que primero empezaron de forma particular y después conocieron el trabajo interdisciplinario, bueno, a mí me pasó al revés, con lo cual si en algún momento yo tendría que acompañar a una persona o a una mujer en situación de violencia, sola, sin el equipo y sin la consulta de un equipo interdisciplinario, sería muy difícil pensar en Ana como abogada sola. Así que, bueno, eso, yo me encuentro muy agradecida, yo me encuentro muy feliz y por el equipo y por el espacio. Gracias. Y además, yo lo que subrayaría, además de esto que vos decís, es la generosidad, la generosidad que va más allá de horarios, más allá de espacios de reuniones, más allá de, digamos, hay una predisposición, no nos creemos los salvadores del mundo, pero sí es cierto que hay una predisposición intensa. Y en ese sentido, a nosotros la mirada jurídica o lo que me parece que traduce un poco más lo que nosotros hacemos, que es el entrecruzamiento psicojudicial, creo que marca una diferencia importante. Yo ahora querría escucharle un cachito a Martín y después les pregunto, ¿yo escuché mal o en algún momento el año pasado, el anteaño pasado, estuvimos hablando de un laboratorio o algo por el estilo? Bueno, primero lo escuchamos un ratito a Matías si tiene algo para decir y después me cuentan eso. ¿Qué era eso que me pareció haber escuchado? Bueno, buenas tardes a todos, Hola, a todas. gustazo. Gracias, Jorge, por la presentación. Bueno, siguiendo cómo llegamos cada uno a la asociación, me pareció, de alguna manera, mi llegada fue, de alguna manera, prácticamente en el observatorio, que ahora vamos a hablar, vamos a hablar un poquito. Observatorio era, no laboratorio. Observatorio, no era laboratorio, observatorio. Bien. El observatorio de, bueno, de abogados, abogadas en la problemática de violencia, ¿no? Un espacio que, bueno, ahora lo van a contar. Y si bien yo hace aproximadamente 8 años que de alguna manera arranqué como personal administrativo y después como abogado en la unidad de violencia familiar en el Hospital Pedro Lizalde, ex Casa Cuna, ahí empecé de alguna manera a ver cómo era primero introducirme en esta temática de violencia, ¿no? Y después, bueno, cómo es el trabajo interdisciplinario. Es decir, antes de llegar a la asociación, que fue hace aproximadamente un poquito más de 1 año y medio, yo ya conocía lo que es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Que, como bien dijeron anteriormente, es la manera en la cual se debe abordar e intervenir y trabajar desde lo legal y desde las diferentes áreas en estas situaciones, ¿no? Porque estamos ante un problema sumamente complejo que una sola disciplina no puede abordar íntegramente para intentar resolverlo, prevenir estas situaciones. Entonces, es necesario, empecé a ver que es necesario y sinceramente me interesó mucho no solamente la temática, sino la forma en trabajar, que se trabaja, ¿no? Este trabajo mancomunado en el cual, como bien dijiste, Jorge, también, no hay una sola disciplina que de alguna manera se posicione por encima de otra para intentar resolver estas situaciones, abordarlas, ¿no? Y cuando llegué a la asociación a través de, bueno, del observatorio, que vuelvo a repetir, ahora lo van a comentar bien, le pregunté a Sandra, porque bueno, ya la conocía a Sandra, y le pregunté a Sandra sobre la posibilidad de, porque ella, bueno, trabajaba en un SIM, la posibilidad de alguna manera de integrar parte de un equipo, ¿no? Porque ya conocía la forma de trabajar interdisciplinaria y en definitiva era lo que también me interesaba, ¿no? Además de trabajar en violencia, me interesa esta forma de trabajar. Y bueno, empecé de a poco
a formar parte de la asociación, ver cómo es su organización, su metodología de trabajo, y la verdad que me pareció de alguna manera no novedosa, pero sí algo que la verdad que me interesó muchísimo. Me interesó muchísimo porque aparte tiene un abordaje sumamente integral, trabajando con las mujeres en situación de violencia, niños y niñas en situación de violencia, y también trabajando con hombres que ejercen violencia, ¿no? Esa es la manera integral de poder abordar estas situaciones, ¿no? Por así decirlo, abordar o tener en consideración todas las patas de la mesa, ¿no? Y de manera completa. Eso sí que me pareció sumamente interesante, y la verdad, bueno, después la calidad humana del equipo también llama a uno la atención, ¿no? Porque uno se queda tal vez por lo profesional, y la calidad humana de las personas también es algo que es sumamente importante en este trabajo, porque a veces los egos profesionales de cada uno, ya sean abogados, abogadas, o de otras profesiones, a veces podrían llegar a entorpecer el trabajo, ¿no? Y en definitiva, más allá de lo profesional, que puede llegar a ser una mala intervención, tal vez el perjudicado o la perjudicada sea la persona en situación de violencia. Entonces es sumamente importante el, eh, la coordinación y el trabajo de equipo, no solamente desde lo profesional, sino también desde lo humano, ¿no? Y eso me pareció también que aportaba, y muy interesante desde la asociación, y bueno, después uno se va incorporando de a poco, y bueno, va tomando sentido de pertenencia a la asociación, que eso es muy, muy valioso, y además, bueno, Malena que nos da la libertad bueno, que es una genia. No quiero chupar un poquito las medias, pero la verdad la libertad que nos da en diferentes sentidos es muy importante, ¿no? Para desplegar el trabajo bueno, que vamos desarrollando cada uno en la asociación, desde la función que va cumpliendo, y bueno, eh, eso es muy, muy importante también, y que vale la pena remarcar, ¿no? Gracias, Matu. Y no sé si nos quieren contar un poco eso que yo decía que era un laboratorio y parece que es un observatorio, a lo mejor son las dos cosas. Bueno, pero si nos quieren contar un poquito esa experiencia, creo que puede ser interesante. Sí, Jorge, yo quería agregar con respecto a lo que dijo Matías, y que me faltó hoy cuando me presenté, eso, ¿no? De destacar Malena, ¿no? Porque no solamente como presidenta de la asociación, y que nos contiene, y su forma acogedora de recibirnos a todos, ¿no? Porque nos sentimos, no lo digo como decía Matías por alabar en vano, sino todo lo contrario, todos los que la conocemos sabemos cómo trabaja y cómo nos hace sentir. Porque cuando vos comentabas que, bueno, yo empecé a trabajar de manera diferente, porque antes había colegas que venían como, bueno, si tenían que asesorar en algún caso en especial, y en mi caso como que empecé a participar diariamente. Esto fue porque, bueno, porque me sentí como parte de un grupo, más que de un grupo, como de una familia, porque hoy tenemos amistades y hemos hecho vínculos muy importantes más allá del trabajo con casi toda la gente del grupo de la asociación. También eso es importante, por eso lo que yo decía de la importancia de trabajar en forma interdisciplinaria, porque es también como uno se siente en el lugar, y si uno no se siente bien en un lugar, o no está bien en un lugar, que esto también remarcaba Matías con respecto a los egos personales, o los roces en el trabajo, si nosotros más que estamos dedicados a una temática tan compleja como es la violencia, justamente necesitamos un espacio donde nos podamos sentir cómodos, podamos desarrollarnos, nos podamos sentir también contenidos, porque nos ayuda a nosotros física y mentalmente para poder seguir trabajando. Eso quería destacar también, ¿no? Y que eso nos motiva y nos lleva a querer estar cada día más en la asociación, claro, que ya llega un momento que nos tienen que correr, ¿viste? De alguna manera, Sandra, de lo que estás hablando es del corazón, del motor, de lo que es el equipo, de lo que es la interdisciplina, ¿no? Que dicho sea de paso,
además de que yo pienso que la incorporación de los abogados y de las abogadas operó de alguna manera como sutura, en el sentido que fue lo que logró de alguna, la conformación efectivamente de un equipo interactuante, ¿no? Más allá de eso, creo que sí, que efectivamente lo afectivo juega un rol fundamental. Es muy difícil trabajar en temáticas de las violencias si no se tienen en cuenta estas cuestiones, si no se tiene en cuenta lo informal, si no se tiene en cuenta la necesidad de cuidar a los cuidadores, como está hoy de moda decir, ¿no? Pero bueno, además de eso, los que nos están viendo dirán, bueno, pero van a decir de qué se trata el laboratorio, el observatorio, no sé, ¿quién quiere contarlo? Vos, Sandra, seguramente. Yo. No, y después dejo a mis compañeros. Quería destacar la generosidad, porque yo lo dije cuando comencé a hablar sobre Diego Ortiz. Bueno, todos, para los que no lo conocen, que deben ser muy pocos, y que vean esta grabación, él es un destacado colega que siguió escribiendo muchos más libros y cada vez participando mucho más ampliamente para que se expanda, se difunda todo lo que es referente a la temática de violencia familiar y de género. Y como dije anteriormente, es tan grande su generosidad que él, bueno, tuvo una idea muy buena y nos convocó, aparte del equipo de la asociación, a todos los que estamos hoy aquí presentes, para que colaboremos con él en esta idea que era un observatorio sobre fallos en la temática de violencia de género. Aquellos fallos que nosotros veíamos que no tenían perspectiva de género y aquellos fallos que sí habían sido su sentencia mirando, teniendo perspectiva de género a favor de aquellas mujeres que por diversa situación habían pasado situaciones de violencia, y aún así, aunque no estuviese establecido, se tomaba en cuenta o se tenía perspectiva de género, que es lo que estamos buscando y que hoy por suerte tenemos la ley Micaela, pero cuando comenzamos con el observatorio esto no estaba. Y bueno, dejo a mis colegas que sigan hablando sobre cómo es el observatorio, como las tareas que realizábamos. El observatorio contaban de un encuentro mensual con abogados y abogadas, solamente abogados y abogadas para poder trabajar ahí las cuestiones legales. Era un encuentro mensual en el cual poníamos en debate un espacio horizontal y poníamos en debate todas las cuestiones relativas a doctrina, jurisprudencia, o así también criterios que estaban usando los jueces o las juezas al fallar, ya sea con o sin perspectiva de género. Este espacio, la verdad, es muy rico, si bien ha sido suspendido en el contexto de pandemia, ha sido muy rico, ya sea en conocimiento y en vínculos que pudimos encontrar y formar para ampliar un poco más allá la mirada y buscar otros criterios respecto a la perspectiva de género, o cómo solicitar, o planteamos estrategias conjuntas, ideas, y eso ha sido de mucha utilidad, de mucha generosidad en los encuentros que se fueron dando. Perdón, ¿participaron todos los que están presentes, más Diego, en el observatorio? Participan, mejor dicho, porque estamos hablando de una suspensión temporal que tiene que ver con esta época que nos está tocando. Pero, ¿quiénes lo integraban? Como un poquito más esto, si se puede. No sé si algunos quieren. Estaba ¿Vos integrado, estuviste, Sandra, en la mayoría? Contalo. Sí. Estaba integrado por Diego y lo acompañábamos junto con Ana,
éramos como los que coordinábamos los encuentros, y después también participaban otros colegas, y bueno, también estuvo invitado especialmente Matías, parte de Diego, y lo que hacíamos, invitábamos colegas, abogadas y abogados que, o sea, tal vez no tenían mucho que ver con respecto a trabajar específicamente en los temas de violencia, estaban como cuando yo ingresé, ¿entendés? O sea que de forma de trabajar individual, pero venían para llevar su aporte, o colaborar también con su aporte de conocimiento sobre distintos fallos, que como muy bien dijo Ana, eran fallos que algunos tenían perspectiva de género y otros no. Entonces, charlábamos sobre eso, debatíamos si estábamos de acuerdo, o también cuáles eran las formas de mejorar. Lo bueno también del observatorio es que conocieron la asociación, que para muchos colegas era como un mundo diferente también, ¿sí? Porque no estaban acostumbrados a ver cómo se trabajaba en equipo. Lo mismo que me pasó a mí en un principio. Y después también, lo que quiero destacar, que al principio éramos, no sé, 10 y llegamos a ser 30, 40 personas, y bueno, extrañamos un montón el observatorio, pero como vos dijiste, Jorge, no lo pudimos continuar por el tema de la pandemia, ¿no? Ahora, yo hago dos preguntitas. Una, para que las conteste quien sea. La primera es, ¿qué pasó por la cabeza? ¿Cómo fue eso de decir, vamos a armar un observatorio? ¿Un observatorio para qué? ¿No? Esto por un lado. Y lo otro que quiero preguntar ya a todas, es, ustedes llegan a la asociación no se las hace fácil desde el mismo momento que cruzan la puerta, digamos, más allá de que sí en relación a lo afectivo, en relación a todo lo que habíamos hablado antes, pero lo cierto es que cruzar la puerta de la asociación y comprometerse con el trabajo en la asociación es comprometerse con casos fuertes, con situaciones muy difíciles, con violencias extremas, con abandonos, con eternidades. Entonces, la segunda pregunta es, ¿forma la academia para eso? A lo mejor se relaciona la primera pregunta con la segunda, ¿no? La de, ¿cómo es esto que se les ocurrió armar un observatorio? Como bien comentó Sandra, la idea inicial y la propuesta fue de Diego. Lo que se buscaba justamente en esto, poder visibilizar las posibilidades de mostrar la forma de que algunos jueces y juezas fallaban con perspectiva de género. Porque una vez que uno lo conoce, comienza a repetir esos pedidos. Entonces nosotros como letrados y letradas comenzamos a conocer, bueno, una determinada sanción. Por ejemplo, no lo dejaron entrar a la cancha de fútbol y dejó de ser socio porque ejercía violencia. Un ejemplo de una medida cautelar que en su momento se había dictado. Entonces uno va abriendo el campo de las sanciones que se pueden peticionar frente a los tribunales como sanciones, como en concepto de medidas cautelares. Entonces, justamente, Jorge, como decías, esta pregunta de que si nos forman para eso. Hay muchas cosas que en la práctica, ya desde el vínculo más afectivo que necesita una persona, una mujer víctima de violencia, como así los niños y niñas, en relación a la contención no se te forma, y también esto, que es tan prematuro la cuestión de la perspectiva de género para algunos y algunas, que todavía hasta podemos encontrarnos vacío de la justicia con perspectiva de género. O sea que la academia no forma. Sí, es cierto. ¿Es cierto que alguien dijo por ahí? Yo, sí, Jorge. Sí. No, es cierto lo que dice Ana, por ejemplo, hasta el día de hoy, y fíjate lo que yo comenté, ¿no? Que hasta hace un par de años ni siquiera había libros escritos, o sea, libros jurídicos que hagan un abordaje completo y exhaustivo de la ley.
Y la ley ha cumplido hace poquito 20 años la ley de protección de familia. Y sin embargo, estoy hablando que hace 7 años atrás no había libros sobre la temática de violencia de género escrito por abogados. Sí había por psicólogos, hasta inclusive por trabajadores sociales. Hoy, en el 2020, no tenemos una materia en la carrera de abogacía. No sé, por lo menos sé en la UBA, pero no sé si en otras universidades privadas, pero por lo menos en la UBA no hay una materia que sea específica sobre la temática de violencia. Tampoco, o sea, solamente accedes a poder instruirte, capacitarte sobre la temática de violencia si haces un posgrado, que fue lo que hice yo hace varios años atrás, cuando fui a hacer me anoté en un posgrado porque era un tema que, imagínate, me dediqué al derecho de familia, y nos pasa que justamente más temática de familia, cuando vas a hacer un divorcio, cuando vas a ver el tema de comunicación con los hijos, cuando vas a ver el tema de alimentos, las mujeres que vienen a consultarte empiezan a comentarte, me pasó esto, me pasa, aparte, muchas de esas situaciones tienen de trasfondo, o en realidad la raíz es esa violencia que ejercen determinados varones. Entonces dije, uy, bueno, ¿y esto dónde lo puedo fundar? ¿Esto dónde lo puedo buscar? Vuelvo a repetirte, hoy en posgrado sí, por ejemplo en el posgrado que yo estoy haciendo en la maestría de Derecho de Familia, hay una materia que se llama violencia familiar, pero ante la situación que tenemos, ante los hechos de violencia que lamentablemente, y lo vimos a través de la cuarentena o pandemia, que han subido las estadísticas y quedó más que demostrado, tendría que haber materias en cada carrera, porque es, como decimos, es algo que nos pasa o sucede a todos, ¿sí? Uno en su carrera como psicólogo o como abogado, trabajador social, va a encontrar este tipo de situaciones de violencia, y tendría que haber una capacitación idónea, y no solamente a nivel profesional. Siempre digo, hay que trabajar en la temática de prevención, que es lo que también hacemos desde la asociación. No solamente abordar los casos que ya existen, sino trabajar en la prevención, en poder difundir. Esto ya tendría que ser parte de los instructivos en las escuelas, ¿no? Cómo se reacciona, qué es lo que se debería hacer para poder prevenir y evitar. Pero encima en las carreras de profesionales, te puedo asegurar que no lo hay. Entonces tratamos de, por eso surgió esta idea de Diego de decir, capacitémonos cada vez más con respecto a cómo podemos hacer este abordaje en la parte de la justicia, con respecto, porque como te digo anteriormente, tenemos leyes de protección del derecho de familia y de la violencia de género desde hace casi 20 años, y es lamentable que muchos jueces y juezas no lo aplican. Por eso es muy importante que esté también esta ley Micaela, que los capacita para que sepan tratar y abordar con perspectiva de género. Interesante, Sandra, el planteo, realmente muy interesante. Yo quería decir dos cositas. Por un lado, tomo esta cuestión de la capacitación como central, la capacitación que ustedes tienen y ostentan, ¿no? Ostentan en el mejor de los sentidos, ¿no? Por otro lado, yo hoy hablé de asesores jurídicos como sinónimo, y en realidad ustedes no son asesores jurídicos, ustedes intervienen directamente en las causas que llegan a la asociación. El asesor sencillamente asesora desde afuera a la institución y punto, y ustedes tienen una función muy comprometida en todo lo que es intervención, asesoramiento, etc. Por otro lado, quería recalcar, y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Porque vos hablabas recién de la ley Micaela, y todavía me quedó retumbando en la cabeza
la respuesta que la Corte Suprema le da a la ministra del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, donde le dice que el Poder Judicial no necesita capacitación, ¿no? Que el Poder Judicial tiene su propia capacitación, que por lo tanto no se va a someter a la ley Micaela, una cosa absolutamente antijurídica porque es una ley. Pero bueno, así están hoy las cosas. Yo lo que les diría como para ir cerrando, si tienen ganas, todos, todas, cada uno, o quien quiera, que nos digan algunas palabritas, ¿qué es la asociación para cada uno de nosotros, de ustedes? ¿Y qué es la asociación, les parece a ustedes, para la sociedad o para los sectores más dañados de la sociedad? Bueno, el que quiera decir 3 palabritas las dice y vamos como redondeando este hermoso encuentro productivo y pedagógico que hemos tenido. Jorge. Sí, sí. Jorge, yo me tengo que ir, pero quería contestar lo anterior que habías preguntado vos, el tema de la academia. Yo no realicé ningún tipo de posgrado, sin embargo, a mí la temática me interesaba un montón, y lo que yo quiero destacar es que he aprendido un montón de mis colegas, de Sandra, pero sobre todo de la psicóloga social, las psicólogas, el psiquiatra, los operadores comunitarios, el antropólogo, el teólogo, que son todas partes, son todas personas que trabajamos en la asociación, que estamos ahí y que cada uno damos al otro lo poco que podemos dar, teóricamente o prácticamente, desde el punto de nuestra profesión, y eso a mí me ha hecho crecer un montón a nivel profesional. Solamente quería remarcar eso, que venía de lo anterior y tengo que salir yo. Gracias. Así que agradezco la oportunidad esta y le mando un saludo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más para ir haciendo el cierre? ¿Alguna palabrita? Sí, Sandra. No, quería decir, bueno, que para mí la asociación y Pablo Besón es mi segunda casa, es mi verdadera academia con respecto a la temática de violencia familiar y de género. Y bueno, es como yo lo siento en lo personal, ¿no? Por lo que ya dije, no voy a ser repetitiva, de todas las cosas positivas que me ha aportado la asociación Pablo Besón en lo personal y en lo profesional. Después, lo que hace la asociación Pablo Besón con respecto y para la sociedad es extraordinario. Creo que no nos alcanzaría el tiempo para decir todo lo que hace, sí, como siempre decimos, y como dijeron mis colegas y compañeros aquí presentes y compañeras, hace ese abordaje íntegro, porque no solamente trata o aborda la temática de violencia hacia las mujeres, sino también hacia los niños, niñas y niñes y adolescentes, también hacia hombres que ejercen violencia, que esto también es importante, y no excluir, sino hay que trabajar con aquellos que lamentablemente han ejercido violencia para que no vuelvan a repetir y para que puedan reconstruirse y puedan modificar sus conductas. Y también a nivel profesional es un lugar donde, como dije anteriormente, y muy bien dijo Martín, esto de tener todo tipo de profesionales, porque no me quiero olvidar, y le agradezco a Martín por decirlo, de psicólogos, psiquiatras, antropólogos, antropólogas, o sea, es un grupo muy rico nutritivamente con respecto a los profesionales, porque nos nutrimos de las experiencias y de los aportes y conocimientos de cada uno de ellos y de ellas. Por eso digo que en ese segundo sentido, la asociación es mi academia, es mi lugar para capacitarme, y es un lugar, como dijo también Ana, que va avanzando, que se va innovando,
que en todo lo que sea con respecto a la temática de violencia y en todos los aspectos, no solamente para trabajar con los hechos puntualmente, sino también para trabajar mucho en la prevención y difusión, para tener las herramientas apropiadas para poder erradicar la violencia. Gracias Sandra, gracias, clarísimo, emotivo lo que decís. Agreguemos psicólogos sociales y psicodramatistas también, entre todos. Y, perdón, sí. Nada, no sé si Matías, Anita quieren agregar alguna cuestión y nos vamos yendo felices de todo lo que nos han brindado ustedes. Yo quiero, bueno, adhiero a todo lo que ha dicho Sandra, para mí también es mi academia y es mi abrigo también, así que por eso me encuentro inmensamente agradecida. ¿Y qué es la Asociación Pablo Besón para la Sociedad? Estaba pensando que es un camino de ida. Quien va a buscar asistencia en la asociación no va a volver a ser el mismo o la misma, ya sea varón o mujer, ¿no? Porque el recurso, ya sea humano y académico, los conocimientos y el acompañamiento necesario para esas situaciones es muy rico y es un viaje de ida, porque nunca más se vuelve a hacer lo mismo cuando encontrás esa calidez humana y profesional. Así que bueno, eso es lo que creo. Gracias, Matt. ¿Tú querés agregar algo? No, brevemente, decir y bueno, adherirme también a lo que dijeron compañeras, reforzar esto de que bueno, la capacitación no solamente debe ser en un momento determinado, sino en esta temática debe ser permanente, ¿no? Debe ser permanente porque los temas también se están investigando, se están trabajando de manera permanente y es una temática bueno, que no se detiene en el sentido de conocimiento, ¿no? Y la capacitación debe ser permanente. Por lo tanto, para nosotros, a nivel profesional, estar en la asociación también nos significa aprender seguir aprendiendo, ¿no? De manera permanente. Es un proceso el aprendizaje y la verdad que la asociación cumple a nivel profesional esto, ¿no? Esta herramienta, esta posibilidad de poder seguir aprendiendo, no solamente por trabajar un caso, sino también de los diferentes profesionales, ¿no? Porque uno no solamente trabaja con ellos, con las diferentes disciplinas, sino que también aprende todos los días y todo el tiempo, como dijo también Martín, ¿no? Que él refiere que se fue formando con los profesionales de diferentes disciplinas, ¿no? Y esto es muy importante y es a remarcar. Y es algo que la verdad que agradecemos constantemente y que la verdad que aprendemos de todos, de todas, y eso es importante. El aporte a la sociedad es, como dijo Ana, no se puede cuantificar, no se puede, tal vez no se puede dimensionar, pero es un aporte sumamente valioso, que a veces es silencioso, pero son aportes que la verdad que son muy, muy valiosos y que son merecedores de ser replicados en muchísimos lugares, ¿no? Porque lamentablemente somos, el ser humano en sí, pero la asociación también limitados, ¿no? Y tal vez debería la sociedad replicar más asociaciones Pablo Besón por todo el país. Bárbaro. Matías, Sandra, Ana, Martín, gracias. Gracias en nombre personal, gracias en nombre de la asociación, gracias en nombre del equipo. Nosotros les podemos decir muchas cosas, pero creo que nunca le vamos a poder llegar a transmitir con total claridad lo que significa la palabra de ustedes cada vez que nosotros estamos perdidos en los avatares de una situación que nos parece que no tiene ningún tipo de solución y de pronto aparecen ustedes diciéndonos el camino es este. Así que muchísimas gracias. Ha sido un encuentro valiosísimo, se los agradezco y de corazón hasta todo momento, más allá de que
en una semana nos vemos todos los equipos en un vivo de cierre del año que ya les vamos a ir informando. Abrazo grandote y Muchas ha sido gracias, un Jorge. gustazo. Igualmente. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Chau, chau, Lindo chau, chau. encuentro y entrevista. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao.